¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches. Sean siempre ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima, en el que su servidor acá, Afro Chicken, de este lado del micrófono, platica con ustedes pues lo que estamos viendo ya en esta temporada, la temporada de primavera, una temporada que tiene algunas ofertas interesantes, tantas que realmente me va a hacer muy difícil abarcarlas, y que bueno, pues por eso vamos a hacer un gran esfuerzo en realidad por traer a ustedes la conversación que pueda parecerme más interesante sobre los recientes estrenos. Y bien, pues uno al que yo le tenía mucho interés desde el comienzo, desde que lo anunciaron, vamos, y que creo que hasta ahora me ha dado exactamente lo que esperaba en cierto modo y en algunas cosas no, es Kowloon Generic Romance, que bueno, creo que de alguna manera su primer episodio llamó algo la atención, seguramente por la apariencia sensual, despreocupada, digamos, de su protagonista. Y tal vez ahí haya quedado un poco como el interés que la gran mayoría va a tener en la serie. Porque, bueno, no sé, creo que el tema, la forma en la que se va narrando y demás, puede que no sea tan interesante para un público muy amplio, pero para mí sí lo es. Y voy a contarles un poquito, pues por qué y todo el contexto que va de la mano, ¿no? La primera razón por la que yo estaba muy al pendiente de este estreno es porque la obra anterior de esta misma autora, Jun Mayuzuki, pues me gustó mucho. Estamos hablando de After the Rain o Koi wa Ameagani no Yoni, que si ustedes tuvieron oportunidad de leer el manga o principalmente de ver la adaptación animada que salió hace algunos años, pues sabrán que se trata de una historia interesante, ciertamente, que toca ciertos puntos de transgresión y que lo hace de una manera pues magnífica, ¿no? Muy muy bien lograda. En aquella historia Mayuzuki relata pues un incipiente romance quizá que sucede entre una chica de 17 años y un hombre de más de 40 sucede que trabajan juntos en un restaurante, ella como una mesera a tiempo parcial y él como el gerente. Y bueno, dejando de lado un poquito lo escandalosa, entre comillas, que puede resultar una premisa como esa, lo que la autora hace a través de esta historia es mostrarnos un encuentro entre dos personas que se encontraban paralizadas, digamos, ¿no? en sus respectivas vidas, que estaban en la frontera de abandonar sus sueños más preciados, y que este encuentro un tanto fortuito entre ellos de alguna manera les lleva a los dos a redescubrirse, a reencontrarse, a confrontarse también, por supuesto, y a crecer, ¿no? Independientemente del vínculo que de alguna manera comenzó a formarse de forma incipiente, digamos, como entre ellos, y que, bueno, pues justamente es este vínculo prohibido, digamos, desde muchos lados, cuestionable desde muchos otros, es lo que propicia este crecimiento, ¿no? Y esto es algo que obviamente cuando lo escuchamos en la realidad nos saca de balance, nos rompe un poco, ¿no? Es algo que pensamos no debería de ser, ni mucho menos, pero que a través de la ficción podemos vivirlo, podemos experimentarlo de una forma hasta cierto punto segura, vamos a decirlo así, y encontrarnos con una joya, por supuesto, ¿no? Encontrarnos con algo que incluso en ese sentido nos tendría que llevar a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué tanto las cosas pueden ser tan rígidas o no en ciertas circunstancias, ¿no? Digo, no para condonar este tipo de conductas, insisto, ¿no? Sino para mirar el contexto completo, que es algo a lo que la autora, creo, nos invita en esa obra, y tal vez también lo haga en esta otra. Kowloon Generic Romance es un manga también, o sea, fue una obra que siguió a After the Rain, y que
tengo entendido que ya está también por publicar sus últimos capítulos, está ya acercándose, digamos, como a su final, y que ahora tiene una adaptación animada. No solo una adaptación animada, hay que decirlo, también en Japón se está realizando, o se va a realizar, no estoy muy seguro aquí sí del dato, una adaptación a live action. Esto quiere decir obviamente pues que al manga le ha ido bien en términos razonables, pero también que se le ve potencial a esta historia para gustarle a un público pues bastante más amplio, ¿no? que el de los simples lectores de manga, que no es tan simple en realidad, ¿no? que no es un público en realidad tan menor. Pero bueno, ¿de qué va esta otra historia que pues digamos como que trae de nueva cuenta el currículum de una autora que ya triunfó desde mi punto de vista y que nos procede, digamos, ¿no?, a mostrarnos una historia un tanto diferente? Bueno, en este caso tenemos una historia que sucede o se desarrolla, digamos, en la ciudad de Kowloon, en Hong Kong. ¿Qué peculiaridad tiene esta ciudad? Bueno, es una ciudad amurallada. Ya en realidad es una ciudad que ya no está en activo, ya no funciona como tal, como una ciudad. Ha quedado, tengo entendido, la verdad es que desconozco los pormenores de este sitio en particular. Sé que en algún momento inició como una fortaleza militar, digamos, y que obviamente se fue desarrollando como una ciudad eventualmente, que tuvo un como segundo florecimiento, sobre todo a partir de la Segunda Guerra, bueno, del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ustedes saben, los japoneses abandonaron todos los territorios ocupados y de alguna manera, pues otras cosas pudieron volver a surgir a partir de ello. Y que bueno, que ahora la ciudad se encuentra abandonada, no sé si en proceso de demolición o ya demolida por completo, eso sí, ya la verdad es que ya no averigüé tanto. Pero bueno, pues precisamente su condición de ser una ciudad cerrada, amurallada, vamos, pues ya le confiere cierto carisma, digamos, ¿no? Y bueno, pues esta historia sucede curiosamente en un entorno como futurista, digamos, ¿no? Como una especie de distopía se nos cuenta, ¿no? Pero es un entorno futurista y al mismo tiempo nostálgico, vamos a ponerlo así. ¿Por qué? Bueno, justamente la constitución de la ciudad es interesante porque se siente precisamente envejecida, ¿no? En esta ciudad, que el hecho de que esté amurallada quiere decir que de alguna manera sus límites están ya muy profundamente circunscritos, ¿no? Obviamente en todo el mundo ha habido y hay muchas ciudades amuralladas que han crecido a pesar de eso, ¿no? Es decir, que una vez que su función como muralla, digamos, como protección, pues ya no es necesaria del mismo modo, pues se han expandido más allá de las murallas y continúan siendo un poquito como la misma ciudad. Eso ha pasado en muchos lugares del mundo. Pero esta ciudad, como se nos presenta en esta historia, pareciera que ha conservado esa peculiaridad, ¿no? De ceñirse a los límites fronterizos que les marca la muralla. De tal manera que la ciudad en sí no puede crecer. No hay manera en la que este organismo civil, digamos, que es una ciudad, pueda extender sus fronteras más allá, y entonces pues básicamente la gente que la habita tiene que continuar pues sí, ¿no?, de alguna manera funcionando en torno a estos límites, estas fronteras en específico, ¿no? Y bueno, en esta ciudad en particular se da la historia de Kujirai y Kudo, ¿no?, que son dos personas que trabajan en una agencia inmobiliaria, ¿no? Que también me parece que es una ocupación curiosa en un lugar como este, ¿no? Donde la gente, pues sí, supongo que se mueve poco, ¿no? Que de alguna manera hay no necesariamente hay demanda o mucha demanda de nuevas viviendas, no se pueden construir de cualquier manera, y simplemente se tienen que estar reutilizando constantemente las viviendas que ya están ahí, ¿no? Algunas eran muy cómodas y muy convenientes desde ciertos puntos de vista, otras no lo serán tanto, como una que se nos muestra ya en los primeros episodios, que no cuenta con aire acondicionado y le da el sol todo el día, de tal manera que es una habitación en la que es muy difícil
pues continuar pues viviendo de manera constante, pues, ¿no? Es sofocante, vamos, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, todo este contexto que me parece que es interesante gira en torno a estos dos personajes, digamos, ¿no? Kujirai, decía yo, y Kudo, que aparte de dedicarse a esto de los bienes inmobiliarios, digamos, tienen una relación más bien peculiar, ¿no? En la que pareciera como que son muy cercanos, pero al mismo tiempo mantienen cierta distancia. Es una tensión muy especial, ¿no? Que además se nos muestra a través de pequeños actos de cotidianeidad, ¿no? Por ejemplo, en el primer episodio, ¿no? Él le hace pues una broma, una jugarreta, ¿no? En la cual la quita del reloj checador, y entonces él checa su tarjeta apenas a tiempo, ¿no? Y ella acaba checándola ya como llegando tarde, ¿no? Y bueno, él para compensarla le dice, bueno, yo pago la comida, ¿no? Y bueno, pues entonces ella sugiere que vayan a un restaurante nuevo que ha abierto sus puertas por ahí, y él insiste, y al final de cuentas así se hace, en que mejor coman en el restaurante de toda la vida, ¿no? Un restaurante en el que han comido pues básicamente siempre. Y con ese pequeño gesto, aparte de que se establece entre ellos como una relación, una dinámica de estira y afloja, de conflicto, digamos, también se nos da un detalle interesante, ¿no? Por ahí se menciona precisamente que pues, los restaurantes nuevos, los locales nuevos, rara vez duran en esta ciudad, ¿no? Como que la gente prefiriese quizá que las cosas no cambiaran demasiado, no se movieran demasiado. Y bueno, pues a propósito de todo esto, tienen estas conversaciones sobre la ciudad, sobre lo que representa para ellos. Y Kudo le habla de la nostalgia, ¿no? Kudo le dice que le gusta mucho esta ciudad porque es una ciudad nostálgica de alguna forma, ¿no? Porque es una ciudad en la que hay un vínculo emocional como tal, y que para él ese vínculo es lo mismo que el amor, ¿no? Cosa que a Kujirai le deja un poquito como pensando, ¿no? Un poquito como resonando quizá en ese tipo de, bueno, en esa percepción de las cosas. Y bueno, la ciudad en sí, insisto, se convierte como en un personaje adicional, ¿no? Es una ciudad, como les decía, limitada a una frontera muy específica. Y eso genera, pues, obviamente, que no solo que no crezca, sino que su forma de vida, su forma de construcción, la construcción de su cotidianeidad, vamos, ¿no? Se va realizando a partir de pequeñas rutinas, que son relativamente constantes, pero también de pequeños recovecos, ¿no? Que de alguna forma van formando de alguna manera el movimiento natural de una ciudad. Si piensan ustedes en las ciudades, me regreso un poco al tema porque me sigue pareciendo muy interesante. Las ciudades pueden estar muy bien planeadas o no, ¿no? Tal vez si ustedes han viajado quizá a distintas partes del mundo, podrán establecer cierta diferencia en ese sentido, ¿no? Ciudades que fueron muy bien planeadas para el movimiento y la vida en un momento dado, y que quizá fueron rebasadas en cierta instancia. Creo que de hecho la Ciudad de México es un caso como eso, que en su momento tuvo una planeación que tal vez no fue una completa locura, pero que ahora a medida que ha crecido, y que ha crecido desaforadamente, pues esta planeación ha quedado completamente superada, ¿no? E incluso minimizada, ¿no? En otras ciudades del mundo parece que esto mismo ha ocurrido, y ha tenido que hacerse o introducirse nuevas adaptaciones. Y bueno, hay otras ciudades que a lo mejor han estado tan bien planeadas y sus ampliaciones han seguido como la misma lógica, que quizá no se sienten aprisionadas de la misma forma. Kowloon, al no poder, pues digamos, como crecer hacia el horizonte como tal, pues tiene que generar un movimiento con base en sus callejones, con base en sus recovecos, que forman una suerte de identidad también, ¿no? O sea, la gente de la ciudad conoce los atajos, conoce los callejones, conoce la ubicación exacta de cada cosa que hay. Y quizá por eso es que se rechaza lo nuevo como tal, ¿no? Porque lo nuevo introduce una
pues una variación, una alteración a un entorno que ya es perfectamente conocido, pues, ¿no? Y que se reconoce como parte de la identidad misma, que es, de hecho, al punto al que quiero llegar, ¿no? Que la ciudad tiene una identidad como tal y sus habitantes tienen una identidad que reconocen y que por lo tanto pareciera que son resistentes en específico al cambio, resistentes a la modificación. El cambio es inevitable, ciertamente, pero no siempre es bueno, ¿no? Y discernir cuándo sí lo es y cuándo no lo es una forma también de sabiduría. Pero bueno, aquí la cosa es que esta cuestión de la identidad va a atravesar también a nuestros personajes principales y ahora les voy a contar un poquito por qué, ¿no? El personaje de Kujirai, ¿no? Poco a poco se nos va revelando como alguien que no tiene recuerdos de sí misma y cuya relación con Kudo, la relación que la une con Kudo, es una relación muy particular en cierto modo, ¿no? En estos primeros episodios se nos cuenta esto, ¿no? Lo que ya les decía, van a comer al mismo restaurante a pesar de que ella quería conocer el restaurante nuevo. Tienen esta conversación sobre la nostalgia y sobre el amor. Ella en algún momento le dice que disfruta mucho, ¿no? De la combinación entre comer sandía y fumar, que es algo que a ella le parece que es lo más maravilloso, quizá la sensación más maravillosa, y que él le dice que es horrible, pues, ¿no? Pero que antes otra persona también ya le había dicho esta misma asociación, ¿no? Siendo que Kujirai pensaba que era un rasgo único de ella, ¿no? Que es un descubrimiento personal, quizá algo que de alguna manera le identificaba, ¿no? Luego en algún momento van a esta cafetería que él la lleva, ¿no? Donde el bartender, ¿no? La reconoce, ¿no? Y le dice algo así como, bueno, pues hacía tiempo que no traías a tu novia, ¿no? Y ella es como, bueno, yo no soy su novia, ¿no? No sé con quién me está confundiendo. Pero bueno, ¿no? Intrigada un poquito como por todas estas cuestiones, por estas conversaciones, incluso por esta sensación de nostalgia que le inspira no la ciudad, sino él, a Kujirai, pues en algún momento de descuido en el que él pues deja abiertos los cajones de su escritorio y ya saben, su escritorio es un desorden, todos los papeles se caen y ella pues al recogerlos nota que en uno de sus cajones está guardada una fotografía, ¿no? Y en esta fotografía aparecen ambos, ¿no? En un momento, en la cafetería, de hecho, en la cafetería donde supuestamente a ella la reconocieron. Y pues es una fotografía que de alguna manera celebra, conmemora el momento en el que Kujirai y Kudo se comprometieron en matrimonio. Cosa que, pues evidentemente ella no recuerda. Y bueno, pues a partir de ahí se nos va desenvolviendo pues esta historia, que además tiene un entorno adicional que he olvidado mencionar. Y es que la ciudad en sí se ve envejecida, la ciudad en sí se ve limitada, constreñida, todo esto. Pero hay un entorno, hay algo novedoso, hay algo nuevo que sí está ocurriendo y que sí parece estar imponiéndose de alguna manera. Y esto es Generic Terra. Generic Terra todavía no sé qué es con exactitud, pero pareciera como que tiene alguna importancia o implicación en esta cuestión. Se trata de de un objeto volador, como un romboide quizá, bueno, con una forma de un romboide quizá, brillante por supuesto, y cuya promesa es la de generar como una especie de reproducción fidedigna de la Tierra misma, ¿no? Como una representación, como una tierra artificial, no sé, algo que todavía no queda muy claro, pero lo cierto es que esta pieza de tecnología ultra avanzada quizá flota sobre los cielos de Kulong, convirtiéndose como en una especie de satélite constante, ¿no? Que está observando o vigilando lo que está ocurriendo en esta ciudad, no lo sé, crea una sensación como extraña.
Pero, y decía yo que es como lo único novedoso que parece estar sosteniéndose quizá, digamos, como en el gusto y en el interés de la gente, puesto que también a través de la televisión y cosas que están sucediendo en el entorno dentro de esta historia, se nos dice que, por ejemplo, que la mascota de Generic Terra es muy popular, la merch, ¿no? Las playeras y demás que hacen alusión a esta nueva tecnología son sumamente atractivas para la mayoría de la gente y que bueno, de alguna manera se está propiciando un entorno en el que esto va a ser cada vez más aceptable. Lo curioso, tengo que decirlo, es que aunque eso lo vemos en televisión y pareciera como que se está estableciendo esta cuestión, la verdad es que si observa uno un poquito lo que sucede en la calle mientras vemos pasar a Kujirai y a Kudo en sus actividades cotidianas, no parece realmente que esto esté siendo tan popular como tal. Entonces por ahí hay un tema al que les invitaría a que se pusieran, que de alguna manera prestáramos atención quizá, porque por ahí puede ser que expliquemos o se nos venga la explicación de qué es lo que está sucediendo, sobre todo con Kujirai, ¿no? Y que esto va a lo que yo decía sobre la identidad. De esta serie ya llevamos 2 episodios, así que en el segundo episodio se nos introduce a un nuevo personaje que curiosamente sucede a partir de una queja, ¿no? Uno de los inquilinos de las propiedades que administra la compañía para la que trabaja Kujirai se queja de que alguien está haciendo demasiado ruido en su habitación, ¿no? Entonces, pues al ir a visitarla, Kujirai pues conoce a esta mujer, una mujer rubia muy atractiva, que el ruido que está haciendo es el de manufacturar peluches de este personaje, de esta mascota, digamos, de Generic Terra. Y tiene pues el departamento lleno, ¿no? Atascado de estos peluches, ¿no? Que tiene que entregarlos inmediatamente porque aparentemente la demanda de estos pues es altísima, ¿no? Y bueno, inesperadamente Kujirai con esta persona es con quien se abre y le cuenta su dilema, ¿no? Le cuenta de la fotografía, incluso se la muestra, le cuenta de pues esta sensación de nostalgia, por supuesto, y le cuenta de que precisamente esto, ¿no? Que no se reconoce en la persona que está en la fotografía, pero sí reconoce estar enamorada de Kudo, ¿no? O sea, hay algo en él que le atrae significativamente y que, bueno, pues por esto es definitivamente como un problema, ¿no? ¿Quién es esa otra persona de la que Kudo está o estaba tan enamorado que se iba a casar con ella, ¿no? ¿Y qué pasa con lo que pasa con ella misma, pues, ¿no? Con Kujirai A, digamos, dado que este par bautizan a la otra persona como Kujirai B. ¿Qué pasa, pues, con los sentimientos que ella tiene por él y con los que él podría llegar a tener por ella, quizá, ¿no? Puesto que esta chica le dice que tal vez ella perdió la memoria, ¿no? Una hipótesis bastante plausible. Y que él simplemente está esperando a que ella recupere sus recuerdos, pues, para continuar con su vida. Pero bueno, la cuestión que ella plantea es, bueno, ok, si eso sucede, pues, ¿qué pasa conmigo entonces, no? ¿Qué pasa con la persona que soy hoy en este momento, ¿no? Si yo solía ser una persona diferente, ¿qué pasa con la persona que soy en este instante, ¿no? Y bueno, el tema a mí me parece que está puesto ahí muy interesante, de una forma muy interesante. Esta chica, por cierto, le dice que pues la identidad o esto, al menos como ella la percibe, es algo que uno mismo tiene que definir. Y le cuenta, ¿no? que se ha hecho cirugía plástica prácticamente de los pies a la cabeza y que si alguna persona de alguna manera trata de traer de vuelta a la persona que solía ser antes, ella simplemente la negará como algo que no pasó, como algo que no ha sucedido, como algo que no existe. Porque lo único que existe, pues claramente es ella misma, ¿no? Y que tal vez esta postura sea una postura que pueda servirle a Kujirai para tratar de entender quién es ella misma. Por eso hablaba yo de la identidad como un tema que está ahí de alguna manera circundando, ¿no? Y hay una relación, pues sí, como una comunicación quizá
entre la identidad de Kujirai por un lado y la identidad de la ciudad misma, decía yo, ¿no? Porque vamos a ver, ¿qué es lo que nos da identidad o qué es lo que nos hace ser? Pues, ¿quiénes somos? Y bueno, sobre este tema, obviamente, pues hay muchas ideas encontradas, mucho debate quizá, muchas cosas que pueden o no ser aceptables. Pero el tema de la identidad es un tema que al final del día nos atraviesa a todos, y no solo a todos, sino no a todos como individuos, sino también como sociedades, como grupos de interés, llamémosle, e incluso como lugares, ¿no? Es muy interesante de alguna manera esta cuestión porque es una que si bien tal vez no usamos tanto la palabra identidad de una manera cotidiana para referirnos a nosotros mismos y demás, sí es una preocupación constante que los seres humanos compartimos en todos los momentos de nuestra vida y en muchos más sentidos de los que somos conscientes, ¿no? Hoy, por ejemplo, hablando de estos temas, se habla mucho, tanto en positivo quizá, incluso y sobre todo como en negativo, me parece, de la cuestión de las políticas de identidad, ¿no? Hay algunas personas que consideran, por ejemplo, que la afirmación identitaria de distintas personas, de distintos grupos, que buscan esta afirmación y reconocimiento de su existencia por un lado y de sus derechos por el otro, es algo negativo para la sociedad. Un argumento que suelen esgrimir, es el de que sociedades más homogéneas tienden a lograr más orden y mejores estilos de vida para todos, ¿no? O para la mayoría al menos. Que es un argumento pues de índole, llamémosle un tanto más conservadora, ciertamente, ¿no? Es el argumento de Psycho-Pass, por traerlo a un entorno que conocemos, que es el del anime, ¿no? En aquella serie, ustedes recordarán, de alguna manera se buscaba una cierta conformidad social, que era lo que propiciaba un orden, ¿no? Esa conformidad social que se manifestaba, digamos, en el sistema civil, que era capaz de discernir hasta cierto punto cuál era la mejor forma en la que un individuo dado podía adaptarse a la sociedad, prometía la felicidad para la gran mayoría de las personas. Y bueno, las pocas anomalías que podían suceder, eran aquellas que de alguna manera buscaban la expresión individual a pesar de lo que la sociedad exigiese, porque se acaba convirtiendo en una exigencia, exigiese de ellas, ¿no? Y pues ahí estaban personajes obviamente como el de Yayoi, como el de... el villano ahora, ¿cómo se llamaba? Makishima, ya me acordé de su apellido. Y como varios otros, pues, ¿no? Que no solo no se conformaban realmente, sino que buscaban, pues, ¿no? Una forma de expresión. La propia Kane funcionaba un poquito como dentro de esa lógica, ¿no? Y bueno, la serie, a pesar de todo esto, realmente era una crítica de esto, ¿no? Si eso no se entendió en su momento, pues creo que se pasó por alto a final de cuentas, pero era una crítica de esa homogeneidad obligatoria, pues, ¿no? Que si bien sí, no se desconocía que podía tener algunos beneficios prácticos, pues a final de cuentas constreñía la libertad y nos convertía, esa era la crítica, en simples autómatas. Porque la libertad era lo que nos daba humanidad. Y esa libertad a veces era incómoda, ciertamente, ¿no? Que eso era lo que Makishima y otros tantos de alguna manera mostraban. Y no podía funcionar un ser humano de esa manera. A Kane le da, de hecho, en aquella serie una vuelta muy interesante a ese argumento, déjenme les digo, ¿no? Cuando ella dice que la ley no está para protegernos a nosotros, sino que más bien nosotros estamos para proteger a la ley, transforma esta esencia, digamos, ¿no? Transforma esta idea. La sociedad no está para protegernos más bien, sino nosotros a la sociedad. Porque la sociedad nos da beneficios, porque la sociedad nos trae buenas cosas, porque la sociedad nos permite
la supervivencia nos permite muchas cosas, lograr muchas cosas que de otra manera serían imposibles. Pero precisamente por eso es que tenemos que cuidarla nosotros como una voluntad individual, como una voluntad personal, algo que tiene que salir de nosotros y no al revés, porque si no nos convertimos en esclavos de la misma. Esa era la crítica de Psycho Pass. Y es algo que aquí de alguna manera también puede estar de alguna manera implicándose en todas estas cuestiones, ¿no? Nosotros como personas que de alguna manera nos identificamos, ¿no? Cada quien como su propio ser, tenemos que sostener eso también en función de la sociedad, ciertamente, en función de una sociedad que nos protege a todos y que nos reconoce a todos, y que esa tendría que ser la lógica. De ahí que el tema de la identidad sea tan importante y que en esta serie se plantea de una forma muy peculiar, ¿no? Porque vamos, ¿cuál es el secreto de Kujirai? Aún no lo sabemos, al menos en este punto de la historia desconocemos qué fue lo que pasó. Esta hipótesis de que se trata de una persona que perdió sus recuerdos, que ha perdido, que sufre de amnesia y que tiene que recuperar, digamos, de alguna manera ese punto, es una posibilidad, ciertamente, pero tal vez no es la única. Tal vez, por especular un poquito, Kujirai es una reproducción, una réplica fidedigna de otra Kujirai que existió en algún punto, ¿no? Pero que simplemente al ser una réplica no carece de experiencia, carece de su propia experiencia como tal. Y algunas cosas naturales de su personalidad quedan quizá, ¿no? Cosas naturales que emergen de alguna forma y que pueden considerarse como parte de su estructura, pues sí, de su estructura fundamental, vamos a ponerlo así. Por ejemplo, el rasgo de su gusto por la sandía y el tabaco, ¿no? Por esta combinación en específico que le da cierta identidad. El hecho de haberse enamorado de Kudo, que quizá hay por ahí algún tipo de vinculación que camina por terrenos muy, muy profundos de sí misma, y que incluso al tratarse de una reproducción como tal, no de una persona que ha perdido la memoria, sino de una réplica en ese sentido, a lo mejor algunas cosas de todas maneras terminan expresándose a pesar de todo. No lo sé, o sea, en realidad no podría garantizar que la hipótesis de la persona que pierde la memoria o mi hipótesis de que se trata de una especie de reproducción artificial de una persona que solía existir pueda ser de alguna forma lo que sucede aquí, ¿no? Pienso que esto es probable por un poco como por las pistas que la serie misma nos ha ido dando, ¿no? O sea, esta cuestión del Generic Terra que supuestamente promete, ¿no? Como una reproducción fiel de algo, ¿no? Como una reproducción como sí, totalmente fiel de algo que existe o que existió en un momento dado. El hecho de que Kudon es una ciudad que en nuestro presente ya no existe, pero que en esa serie, que es un tanto futurista en ese sentido, sigue existiendo como tal, ¿no? Pero que además se conserva como estática en el tiempo, que esa es una peculiaridad. Los negocios nuevos no duran, no perduran demasiado, y en cambio los negocios y la actividad del bullicio constante permanece, ¿no? Como una ciudad que se resiste a cambiar, que se resiste a crecer como tal, para preservar una identidad estática en el tiempo. Que además, por eso traje a colación el tema de la identidad, porque va un poco como de la mano con esto mismo, ¿no? Cuando pensamos en identidades individuales, no solo estoy hablando obviamente de algo que a lo mejor ustedes al escucharme intuyen, ¿no? Que por ejemplo las identidades trans y demás, ¿no? Que implican una transición, vamos, de ahí un poco como la palabra, de algo en otra cosa, que es algo, por ejemplo, que este personaje que su nombre ahora no lo recuerdo, del segundo episodio de esta serie, que evidentemente pasó por algún tipo de transición, no sé exactamente cuál, ¿no? Pero pasó por algún tipo de transición. Bueno, la identidad obviamente es un tema importante cuando hablamos de transiciones, ciertamente, porque estamos hablando de algo que nos reconoce o nos reconoció en algún momento y deja de hacerlo, o bien que nunca lo hizo, aunque se aceptaba de alguna forma,
y que se abandona en un momento dado para dar paso a una identidad que siempre fue quizá la que de alguna manera nos representaba en realidad, aunque no podíamos aceptarlo, reconocerlo en un momento dado, como sea, ¿no? Pero lo mismo pasa con cualquiera en realidad, ¿no? De alguna forma. Si pensamos en qué es lo que nos hace ser a nosotros mismos, hay una enorme variedad de cosas que han sucedido en el pasado, que suceden en el presente y que probablemente sucederán en el futuro, y que van trazando una línea, una identificación como tal, que nos reconoce como esa trayectoria quizá, pero que también, a propósito de reconocer esa trayectoria, puede reconocer los cambios, los accidentes, los momentos traumáticos, y traumáticos en el sentido un poquito más estricto de la palabra, perdón, como algo que se rompe y se reforma, pero ya no es exactamente lo mismo. Todo esto que de alguna manera nos constituye y nos identifica como eso, ¿no? O sea, la identidad en un momento dado no solo son esas partes estructurales esenciales como las que describo de Kujirai, por ejemplo, ¿no? Sino también lo es la trayectoria, ¿no? Toda esa trayectoria que se ha ido describiendo a lo largo de nuestra vida forma parte de nuestras identidades o de nuestra identidad y nos constituye, ¿no? Algunos pueden ser como esta chica, ¿no? Que dice, bueno, ok, yo personalmente elijo desechar mi identidad anterior. Tal vez no porque ella misma no la reconozca, creo yo que en cierto fuero interno esta identidad anterior sigue formando parte de sí misma y eso es inevitable, pues. Pero en razón de su percepción presente, esa identidad ha dejado de existir. Y esta identidad es actual, es la nueva, es lo que soy. Que si lo pensamos bien también es algo que sucede de forma natural, pues, ¿no? O sea, si alguien me hablase a mí como si yo fuera la persona que fui hace 10 años, hace 20 años, hace 30 años, pues yo ya no me reconocería, ¿no? Sentiría que le está hablando a alguien más, a alguien que no soy yo, a alguien que sí fui, pues, ¿no? Y que puedo reconocer, pero ciertamente a alguien que ya no soy más y yo no estoy pasando por ninguna transición, por ejemplo, ¿no? De ese estilo al menos, ¿no? Entonces, esto es algo que si bien podríamos decir que se radicaliza en ese sentido, que se fundamentaliza en ese sentido, no es en realidad ajeno a la experiencia humana en sí misma. La experiencia humana implica ese tipo de transiciones, de cambios, que conforman en términos generales una identidad más o menos orgánica, que es algo que parece que es muy difícil aceptar y entender, pero funciona así. Y traigo de nueva cuenta esto por los personajes y por el entorno que se nos está planteando en esta serie. O sea, cuando Kujirai pregunta, bueno, ¿y qué conmigo? ¿No? Si se trata de que recupere la memoria, de que recupere mis recuerdos quizá, y de que vuelva a ser la persona que fui antes para retomar mi vida, para el matrimonio con Kudo o lo que sea que vaya a suceder en ese sentido, ¿qué pasa conmigo? ¿Con la persona que soy hoy? ¿Qué pasa con la trayectoria que he cursado hasta este momento, aunque no tenga recuerdos? ¿Qué pasa con mi propio gusto por la sandía y el tabaco, por ejemplo, ¿no? Que tal vez es idéntico, pero no es el mismo con respecto a Kujirai B, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa con estos sentimientos que tengo por esta persona? Que si bien podrían ser un reflejo o un espejo de los que tuvo aquella otra persona, estos son míos, esto forma parte de mi propia trayectoria. Entonces ahí es como que se gesta una cuestión verdaderamente interesante que tiene que ver con las cuestiones de la identidad. Pues por eso me hace pensar que ella probablemente es como una especie de reproducción, más bien, como algo generado quizá por Generic Terra, no lo sé, ¿no? Y tal vez toda la ciudad lo sea en cierto modo, pues, ¿no? Porque hay un detalle adicional que hay que recordar. Kudo no nació en esta ciudad. Kudo viene de Japón, fue transferido desde Japón
hacia esta ciudad para trabajar aquí. Y cuando llegó a este lugar, fue Kujirai quien de alguna manera le enseñó todo lo que había que saber sobre esta ciudad. Ella le enseñó los lugares, ¿no? Este restaurante al que siempre acuden a comer, esta cafetería, digamos, donde siempre, bueno, donde sucede este tema pues del compromiso matrimonial, digamos, los recovecos, los callejones, todos los sitios que le dan vida a esa ciudad y que la mantienen de alguna manera funcionando. Fue ella quien se los enseñó a él. Fue ella quien lo invitó, digamos, a formar parte de esta ciudad. Fue ella quien introdujo de alguna manera este cambio, porque también esto a final de cuentas es un cambio. Si es una ciudad, les decía yo al principio, una ciudad que no crece, una ciudad que no puede modificarse por la naturaleza misma de esta ciudad amurallada, encerrada en sí misma, si es una ciudad a la que el cambio, vamos, no puede, en la que el cambio no puede ocurrir de una manera tan sencilla, porque su identidad, vamos, es estática, permanece estable, demasiado estable quizá a lo largo de mucho tiempo. La introducción de un individuo que viene de fuera y que se adapta a esta ciudad y que incluso pareciera como que hace un esfuerzo por mantenerla estática, por mantenerla fija, pues es una anomalía, vamos, ¿no? La verdadera anomalía quizás sea él, ¿no? Sea él que viene de fuera, sea él que se amolda a esta ciudad, sea él que se adapta y que trata de mantenerla sin apenas ningún tipo de cambio o qué sé yo, ¿no? Es algo que pues quizá está ahí pendiendo de alguna forma del hilo de esta historia y que pues bueno, ¿no? Confronta esta cuestión con el tema importantísimo aquí, me parece, de la identidad, y que yo les invito quizá, ¿no?, a entender esta cuestión o a ver esta cuestión con una visión más amplia, con una visión más profunda quizá sobre las verdaderas implicaciones que tiene la identidad, el cambio y el ser quienes somos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles y está disponible a través de nuestras plataformas en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube y en muchas otras para su conveniencia. No olviden además que tenemos para ustedes pues toda la información importante sobre las series de anime, sobre esta cultura y demás en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, @tadaimamx en Twitter, en TikTok, tadaima.mx en Instagram, Retorno Anime en Facebook y creo que también tadaimamx en Twitch. Lo que es relevante obviamente para el Tadaima Live, que es el que hacemos en punto de las 9 de la noche con todo el equipo, hora de la Ciudad de México, todos los jueves, y que lo encontrarán disponible obviamente a través de nuestros canales tanto en Twitter justamente, como en Twitch, como en YouTube, como en Facebook y demás, para que nos vean en vivo ahí o bien lo escuchen en sus versiones pues ya de únicamente audio en las distintas plataformas. Y bueno, pues muchas gracias como siempre por acompañarnos en este podcast, gracias por sus likes, gracias por compartirlo, gracias por sus comentarios que puedo leer para quienes lo escuchan en YouTube, por supuesto, y pues en fin, muchas gracias a todos por continuar acompañándonos en este podcast que ya pues llevamos ya bastantes capítulos y que pues vamos por más, porque como siempre he dicho, a pesar de todo, a pesar de que a veces el anime se ha vuelto tan genérico, vamos a usar esa palabra, y tan repetitivo en algunas cosas, a pesar de todo nos sigue dando joyas de las que siempre podemos seguir hablando. Que pasen muy buenas tardes, buenas noches o buenos días.